Bien, ya estamos grabando. Ok. Voy a revisar dos presentaciones de la unidad 2. La primera corresponde al estudiantado y es donde le hace una característica a la generación Z o los centennials, que serían nuestros estudiantes o los estudiantes que están en media superior. Voy a hacer más grande esto. Ahí está. Bien. Vamos a hablar en esta presentación del estudiantado de la educación media superior. ¿Por qué es importante? Porque este contenido viene para el examen. Entonces lo vamos a, como viene incluido en el curso, viene destacado en el examen. ¿Vale? Bien. ¿Qué vimos aquí? ¿O cuál es el objetivo de esta unidad? Bien, los factores que influyen en la formación integral del estudiantado y cómo impactan estos en sus trayectorias educativas. Vamos a analizar la visión del mundo que tienen, las características de su desarrollo físico, psicosocial y cognitivo, para reconocer la importancia del acompañamiento en estas trayectorias. Y aquí tres objetivos: identificar los factores que influyen en la formación integral del estudiante, reflexionar, ver la visión del mundo en donde ellos se encuentran y reconocer este trayecto. Entonces, ¿por qué se le llaman centennials? Corresponden a la generación Z. Nacieron en el rango del 95 al 2015, que en promedio tienen de los 8 a los 28 años, que es la edad a partir del 2023 que están en educación media digital, en educación media superior. ¿Y por qué se caracterizan estos? Porque son nativos digitales. ¿Qué se dice cuando son nativos digitales? Que ellos ya nacieron con la tecnología. Los que nacimos en el 80 y 90 somos inmigrantes digitales, porque no nacimos con la tecnología. Nosotros todavía aprendimos con Abaco, en libreta escribíamos. Y aquí no, estos alumnos ya son nativos digitales. Entonces, ¿cuál es la problemática que se genera aquí? Ellos están acostumbrados a lo digital y llega un maestro de mi edad y quiere todavía explicarles con lápiz, con un gis en un pizarrón verde. Ahí es donde empieza el primer choque. Por eso es de que no tenemos la atención, porque tenemos que trabajar con esto, 100% digital. Entonces, por eso se les llama Centennials. Sus características es de que son 100% digital y tienen de los 8 a los 28 años. Las y los jóvenes que cursan en esta generación educación media superior, la tecnología moderna ya se encontraba instalada, por lo que no conocen un mundo sin Internet. Nosotros sí conocemos el mundo sin Internet, sí lo vimos nacer. Nuestras conexiones eran de dial con teléfono y había dos opciones: o ocupabas el Internet o el teléfono. Los primeros celulares nos conectábamos por GPRS, lo más lento del Internet, pero ellos no, son verdaderos nativos digitales y esto es lo importante. Su cerebro de forma natural está preparado para vivir en un formato digital. ¿Por qué les puse esto aquí al inicio? Porque todo lo que continúa va a ser enfocado a ellos y a sus características de ser digital. ¿Sí? Aquí están las características y aquí vamos a tocar un tema importante. Características: están hiperconectados, nacieron con conexión, nacieron con internet, de todo. Son nativos digitales desde su nacimiento. No conocen lo análogo, no conocen lo viejito. Estar conectados pone la analogía que es tan importante como respirar. Para enviar tareas, se comunican, ven noticias, todo en tiempo real.
sus fotos, músicas y documentos no existen perdón, solo existen en digital, no en físico. ¿Qué significa? Nosotros todavía fuimos de la generación donde una foto, un álbum y adelante. Pero ellos no. Ellos ya todo está en digital. Su música es en Spotify, en YouTube Music. Nosotros todavía fuimos de cassette y los primeros compact disc. Todavía cuando nació el iPod. Entonces, otras características nacieron entre el 95 y el 2015. Son más despiertos y son expertos en manipular la tecnología. Los años pueden variar porque no están delimitados de manera tajante estas edades, ¿sí? Puede haber gente que nació en 1995, pero está más limitado, no están tan hiperconectados, ¿sí? Y aquí, por esto las redes sociales, los videos cortos de los shorts del Facebook, los shorts de YouTube, los reels y el TikTok explota. Y aquí está el peligro para nosotros, porque su capacidad de atención son 8 segundos, hasta 6 en los últimos estudios. Y si no pasa nada interesante en un video, su reacción es en lo que el dedo hace su scroll, pasar al siguiente video. Entonces, este es el reto al que nos enfrentamos. Debido a que la capacidad de atención se está reduciendo, están acostumbrados a tener una sobrecarga sensorial. Manejan al mismo tiempo varias pantallas, ya que necesitan menos tiempo para filtrar estímulos. No sé si han visto que ahorita está de moda en los streamers o los youtubers que transmiten que tienen su pantalla, tienen otra y tienen otra. Pues así, porque están acostumbrados a esto, su capacidad de atención 8 segundos. Más características, crean contenidos. Todo su núcleo social se dedica a crear imágenes, videos, podcasts, canciones, tutoriales, solamente con computadora y celular. El contenido es lo importante. Quieren su propia empresa, son emprendedores. Aquí no lo quiero decir de manera directa, pero los centenarios están acostumbrados a ganar mucho con poco esfuerzo. Quieren ser dueños de empresa. Trabajar en oficina para ellos es anticuado. Cumplir horarios para ellos es su muerte. Entonces, quieren desarrollar sus propias ideas, marcas y proyectos usando herramientas digitales y autodidactas. Las empresas que los caracterizan, Uber, Amazon, Airbnb y Click, características aquí. Otra, al crear contenido y tener su propia empresa, lo que les dije hace un momento, quieren tener gran flujo de ingresos con poco esfuerzo. Y aquí está, gran interés en ser influencers. Quieren ser populares, quieren tener seguidores, quieren expresar ideas y que los reconozcan por ello. Y quieren tener una carrera para ser influencer como forma de vida, aunque sea temporal, pero ellos ya lo ven como algo fijo. Y las últimas tres características, se involucran con las causas, se preocupan más por el planeta, por temas políticos, por temas sociales. Al estar conectados o hiperconectados, son más sensibles ante temas que antes no nos interesábamos. Un ejemplo, cuando existía el racismo, cuando en Estados Unidos estaba la segregación racial de que los negros no podían asistir a las escuelas con los blancos, como aquí no se daba tanto ese fenómeno, X, pero ya ahorita ya, y lo primero, pasa algo, en tiempo real se enteran, crean los hashtags y ya crean los GoFundMe donde hay que depositarle dinero para esa causa. Entonces, aquí está este punto, se organizan con iniciativas locales e internacionales, exigen equidad y los máximos representantes, Greta Thunberg y Malala Yousafzai. ¿Sí? Como son globales.
El éxito es prestigio. Ya a ellos no les importa salir de la universidad. A ellos lo que les importa, ser famosos. Buscan trabajos flexibles, que no tengan un horario completo, quieren trabajar desde su casa y estar aprendiendo de manera constante. Los gadgets son los símbolos de estatus, porque aquí le puse no la casa o el auto. En nuestra generación, sentirse realizado era porque ya tenías un coche o una casa. Para ellos no. Tienen que ser los gadgets, los últimos gadgets que lancen, ellos los deben de tener a la mano, ¿sí? Y por último, cosa que nuestra generación se alimentó por mucho tiempo de contenido pirata, ellos no. Quieren contenidos especiales e individualizados. Hay muchísimo contenido como personas que lo producen y lo consumen. Por eso a esta generación se les llama prosumidores, porque producen y al mismo tiempo de que producen, consumen contenido, ¿sí? En nuestra época, nosotros descargábamos el contenido. Ahorita ellos lo crean y producen. Cómo se comunican y qué valores tienen. Y aquí es en donde chocamos con la escuela tradicional. Aquí es donde chocamos con la escuela tradicional. Dentro de su comunicación utilizan muchas imágenes, stickers, emoticones, han desarrollado mensajes y códigos con base en gráficos. La inmediatez de los medios de comunicación hace que estas abreviaturas sean más rápidas para una conversación. Pero los stickers y los emoticonos no son un simple dibujo. Representan y comunican sentidos, estados de ánimos e ideas más complejas. Crean sus propias abreviaturas, crean sus conjuntos de stickers o de emojis para hacer lo que nosotros redactábamos con una oración o un párrafo, ellos con 4 o 5 stickers o emojis ya lo están haciendo. Aquí es en donde chocamos con estos muchachos. La visión del éxito, sus estándares son diferentes. Les digo, en nuestra generación, para el estándar de éxito o para considerarnos exitosos era tener un carro, terminar una carrera, comprar nuestra casa, tener una familia. Ellos no. Buscan trabajos flexibles y el home office. No quieren hacer 30 años la misma actividad. Quieren evolucionar, crecer y aprender cosas nuevas. Desean viajar y emprender antes de tener familia. Para ellos, al viajar crean contenido. Muchos viajes son productos de colaboraciones. Como tienen seguidores, tienen que pagar con esas colaboraciones. Y aquí se lo repito. Hoy se presume el modelo de smartphone, no del auto. ¿Y quién lo ve cuando hasta se tapan la cara con tal de que no veamos su cara y se vea la marca o de las cámaras del teléfono que tiene? ¿Sí? Entonces, así es como está pensando nuestra generación y sus valores de centenarios. Y aquí, ¿cómo aprenden? Reciben información clara, útil y rápida, en forma gráfica, motivados por realizar varias actividades de manera simultánea, pero prediseñados para trabajar en red. Aprenden mediante el juego. Prefieren el aprendizaje por un juego de manera más lúdica que por lo tradicional porque necesitan estar recibiendo estímulos. Consumen formatos digitales, todo es digital, son autodidactas, pocas veces consumen libros impresos, se encuentran en la vanguardia al pendiente de redes sociales y de los que transmiten en vivo en internet su contenido, los streamers. Aprendizaje previo en internet.
Casi todo lo que dominan o lo que manejan lo aprendieron en Internet y solo le prestan atención a lo que les interesa o beneficia. Es esencial motivarlos con pequeños estímulos que faciliten su autoconfianza. Y aquí viene un dicho que se analizó en el curso. Quedó muy pálido el fondo. Nos piden paciencia, pero los jóvenes de hoy parece que no les interesa nada, ni aprender. Son adictos y adictas a las redes sociales. Dicho común entre docentes de educación media superior. Pero aquí algo importante para nosotros. A pesar de que parece que no les interesa nada, no les interesa la forma en que nosotros le queremos enseñar. Tal vez si nosotros nos adaptamos a su estilo, ya sea más interesante para ellos. Entonces aquí nos lo recuerdan. Son seres humanos en formación. Carecen de elementos para enfrentar situaciones difíciles. Su punto de vista del mundo depende de su entorno más cercano. Como docente eres indispensable para cambiar su futuro. Y lo mental, aquí viene el pero con esta generación. Son muy frágiles, mentalmente son muy inestables. Es tanto el apego que tienen al lado tecnológico que dejan de lado la parte humana. Y aquí están los problemas. Manifiestan problemas de su infancia y de su crianza. Depende de la etapa del desarrollo en que se encuentra. Por eso nosotros somos muy importantes en su proceso formativo. Son personas en formación. No hay que darse por vencida o por vencido como docente. ¿Y qué tenemos que hacer? Enfocar nuestras estrategias de enseñanza hacia estas tres columnas. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben orientarse a fomentar la autonomía y la motivación del estudiantado. Es esencial hacerles saber sobre la importancia y el valor de lo que aprenden. Claridad y confianza. Ve al grano, a ellos no les gusta la paja. Transmite con claridad por qué tus contenidos. Presenta tus objetivos del espacio curricular. Profundiza en temas que no les haya quedado claro. Crea un ambiente de sugerencias y opiniones. Dar ese espacio para hablar, esa comunicación, generando confianza y la seguridad de que su voz cuenta, de que son tomados en cuenta. ¿Vale? La segunda estrategia, participación y autonomía. Hacerles ver que es importante aprender. De nuestros contenidos, de nuestras materias, promoverles que sean creadores de contenido, que creen contenido que les va a funcionar, que les sea productivo para la vida, no nada más paja. Tener un sistema de participación y colaboración. Incorporar resolución de problemáticas reales y sobre todo potenciar sus capacidades para situaciones de la vida. Entonces, establecer un ambiente de confianza, rescatar su importancia y que enseñarlos a ser autónomos y motivarlos para que sigan siendo autónomos, ¿sí? Poner atención a su autonomía, identifica motivaciones. La autonomía se puede desarrollar y modificar, asociarlo con el rendimiento académico y personal y proporciona pequeños estímulos que faciliten su autoconfianza. ¿Sí? Recuerden aquí que estos señores, esta generación centennial, son muy frágiles. Entonces, es muy dado que caigan en esta etapa. Aunque es la etapa más conectada, no es la más inteligente. Y el hecho que manejen la información en tiempo real no les implica que ya lo convierten en conocimiento. Solamente se queda en ese estrato de información. ¿Sí?
¿Qué debemos de tener nosotros como habilidades? Las famosas TICATs, tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales. En el proceso de enseñanza y aprendizaje resulta necesario integrar el uso de dispositivos móviles, la interacción mediante redes sociales y plataformas, la utilización de estas tecnologías con horarios flexibles y disminuir sus tareas para hacer en casa. Y aquí viene, dispositivos móviles, smartphones, tablets y labs en el aula. Ocupar las redes sociales para interactuar, comunicar y sobre todo sacar un aprendizaje colaborativo. No quitarle ese aspecto a las redes sociales de colaboración y hacerlo productivo, con horarios flexibles y con contenido diverso. Y aquí, ojo, lo que nos piden. Actualizar y presentar contenidos de nuevas formas para mantener la atención 8 segundos. Ese es nuestro tiempo, 8 segundos para llamarles la atención, para tener su interés. Y aquí viene. Eso es todo el subtema 1, el 2.1, fue su forma de vida. Es lo que son ellos, sus características. Y aquí vienen los factores internos y externos que incluyen y los desarrollamos en dos. El interno, el aspecto físico, la etapa de pubertad, su transición hacia la juventud y los cambios corporales. El desarrollo psicosocial, están en busca de su identidad, del autoconcepto y empiezan a establecer sus relaciones sociales. ¿Sí? Desarrollo cognitivo, pensamiento abstracto y razonamiento, motivaciones intrínsecas y extrínsecas, autoconfianza y autoeficacia, habilidades socioemocionales. Todo eso es lo interno, lo biológico, lo psicológico y lo emocional. Y los externos, ya viene el núcleo familiar y su contexto y la manera en cómo se interrelaciona con la tecnología. Aquí están. Factores externos. Entorno familiar y socioeconómico, contexto escolar y relaciones con docentes, grupo de pares y amistades, acceso y uso de la tecnología, redes sociales y medios digitales, contexto social, político y cultural. Aquí están los dos factores. Esto estoy seguro que nos los van a poner como un estudio de casos en el examen. Formación socioemocional. Hay que establecer vínculos. Hay que hay que tener presente la importancia de lo socioemocional para ellos y cómo éste influye en su desarrollo y aprendizaje. Además, conocer estos recursos permite orientar hacia ambientes sanos y seguros en el aula del plantel educativo. Son 6 aspectos de educación socioemocional. Autoconocimiento, que ellos aprendan y también nosotros a reconocer emociones, valores y fortalezas personales. Habilidades sociales, comunicación afectiva, resolución de conflictos y trabajo en equipo. Aquí pasa algo curioso, aunque es la generación más dependiente de las redes sociales, es la que más se queja de soledad. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Autorregulación es la generación que no sabe manejar el estrés. Con tantito explota, estalla y hace un escándalo, porque no tienen ni control de los impulsos en situaciones difíciles. Bienestar emocional. Promueve ambientes sanos, seguros y libres de violencia. Toma de decisiones.
responsabilidad personal en decisiones con impacto social y personal, conciencia social, empatía y comprensión de perspectivas de otros en contextos diversos. Son muy individuales. Se unen a una causa social, pero que sea pública. Y muchas veces su apoyo solo lo manifiestan con likes, con seguidores, mandando estrellas y renovando los hashtags. Pero son solitarios, no manejan el estrés y carecen del control de impulsos. Por eso es muy importante fortalecer todo esto. Y para terminar esta presentación, somos clave como docentes para el futuro de esta generación centennial. A partir de lo revisado, la mayoría de las y los jóvenes que actualmente cursan educación media superior se desarrollan utilizando la tecnología, los cuales permiten obtener información de manera rápida, comunicarse constantemente y en el ámbito educativo prefieren un ambiente de autoaprendizaje. Es importante que las y los docentes encaminen su práctica a métodos novedosos para coayudar a la formación integral del estudiantado. ¿Cuáles son esos métodos novedosos? A incorporar los juegos en el aula, a tener más dinámicas, a tener mayor conectividad, a ponerles actividades que involucren el uso de sus dispositivos móviles, tabletas, laptops. A tener mi clase que a los 8 segundos les llame la atención algo. Nada más imagínense lo que nos ponen. Entonces, conocer a estos estudiantes es el primer paso para enseñarlos. Integrar las tecnologías de información y comunicación y aprendizaje digital con flexibilidad y participación activa para conectar con su aprendizaje y que somos indispensables para el futuro. Y las referencias. Esta es una presentación. La segunda presentación, ven aquí. En la primera presentación vimos esto. Factores internos y externos, pero solo mencionados. Aquí en la nueva presentación ya viene más detallado, ¿sí? Factores internos y externos que influyen en los adolescentes y en los jóvenes para su trayectoria. Factores de riesgo acerca de su desarrollo físico y psicosocial y los modelos de aprendizaje. Entonces, aquí los tenemos ya clasificados en categorías. Existen diferentes factores internos y externos que influyen en los adolescentes y jóvenes. Pero aquí viene la cita. De acuerdo con Mendoza y Zúñiga, el éxito o fracaso se ve afectado por factores como la falta de interés de los padres, la situación laboral, desintegración familiar, violencia doméstica, pobreza y adicciones, entre otros. Y aquí vienen los subtemas. Ahorita lo vamos a ver de manera detallada. Son 8 apartados en adicciones, perdón, en factores de riesgo. El primero y el más dañino, adicciones. Deben estar seguros o deben sobreponerse a vencer el alcohol, porque dan por hecho que en casa alguno de los padres o ambos es consumidor o tienen adicción al alcohol y a otra sustancia, dejándolos vulnerables no solo en el aspecto académico, sino en su desarrollo integral. Otro aspecto que afecta a la calidad de la educación porque su mente está en estos problemas, desintegración familiar.
Padres separados, divorciados, llegamos al punto que la atención y la mente del adolescente está en la incertidumbre. Puede sentir culpa por la separación. Hay riesgo de que se cambie de domicilio y se genera un bloqueo psicológico que le da más atención a lo que va a hacer de su vida que lo académico. Tercer aspecto, bajo nivel económico. México se caracteriza por tener grandes ciudades con alto desarrollo urbano, pero en el medio rural hay pocas oportunidades. En muchos casos, los adolescentes tienen que trabajar para sostener la economía familiar, contando con muy poco tiempo para estudiar. Desinterés de los padres. Nosotros como maestros nos damos cuenta que existe mucho desinterés en los padres. La falta de involucramiento y seguimiento afecta directamente el desempeño académico. Y aquí, como estadística, en México ocupa el primer lugar de la OCDE, de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico entre adolescentes. Y la estadística dice que estas personas que se embarazan empiezan a tener relaciones entre los 14 y 15 años. Es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, violencia doméstica, daño físico, psicológico o sexual por acción o por omisión de algún familiar. Cuando alguien lo agrede o cuando el adolescente se queja y nadie dice nada. Y está. Uso y abuso de sustancias. El fracaso y el bajo rendimiento son excusas para un inicio en el consumo de sustancias. Este riesgo aumenta debido a los cambios físicos y emocionales experimentados durante la adolescencia. Y el último, la situación laboral de los padres, que viene muy relacionado con el bajo nivel económico. Algunos padres trabajan doble jornada, se trabaja en la mayoría de los hogares, algunos trabajan doble y le dan poca atención al desempeño escolar de los hijos, afectando el apoyo en casa. Estos son los factores de riesgo. Ahora vamos al apartado del desarrollo físico. La adolescencia es el periodo que pasa un individuo entre la etapa de la niñez y la adultez, en el que existe una serie de cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Un cambio físico importante es el inicio de la pubertad, el proceso que se conoce a la madurez sexual o la fertilidad. Es una cita de Papali en el 2009. Y aquí datos. Antes de la pubertad se empiezan a ver los primeros cambios, antes de los 10 años. De los 11 hasta los 20 años son adolescentes. Pero la pubertad se manifiesta distinto. De los 10 a los 13 años en las mujeres que desarrollan un poco antes y en los varones de los 12 a los 13 años. ¿Qué característica tiene la pubertad? Desarrollo acelerado de los órganos reproductores, influencia hormonal, la producción de testosterona en los varones y estrógenos y progesterona en las mujeres, aparición de los rasgos sexuales secundarios, crecen de repente, dan el estirón y hay mayor actividad de glándulas sudoríparas y sebáceas. Estos son generales. Y ya de manera particular en hombres y mujeres. En las mujeres hay crecimiento de los senos. Crece el vello púbico, crece el vello en axilas, crece de manera el crecimiento corporal, se presenta la menarquía y hay aumento de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Y todos estos cambios hacen que la mujer tome la forma de reloj de arena, de la grasa que se acumula en sus caderas para formar el contorno característico del reloj de arena en las mujeres. Y en los hombres, todas estas
características hacen del triángulo invertido, que se desarrolla más la caja torácica y los pies muy dispar ese crecimiento. Entonces, crecen los testículos y el sacro escrotal, crece vello púbico, facial y axilar, crece el pene, hay crecimiento corporal, hay cambios de voz, aparece la espermaquía, la primera eyaculación y el aumento de glándulas sebáceas y sudoríparas. Lógicamente aquí en los varones con mayor impacto en el aroma. Entonces, cuando presentan alguno de estos cambios, tanto hombres y mujeres, hay evaluación constante del cuerpo, hay inseguridad y ansiedad. Los medios nos reflejan los cuerpos de modelos perfectos. Las redes sociales nos ponen modelos de Instagram, todos en bikini, todos con supercuerpos y son varones todos. Y esto genera los trastornos alimenticios, fomenta los estereotipos de género. Dentro de los trastornos alimenticios, anorexia y bulimia. Predomina el dominio, predomina el uso de la amígdala sobre el lóbulo frontal, que es el que regula los cambios de ánimo y las conductas de riesgo. Por eso son atrevidos, por eso no miden riesgos, porque su cerebro está controlado por la amígdala y no son por el lóbulo frontal. Y ahora, Erickson maneja el desarrollo psicológico y social, dependiendo de las etapas. Y para una mejor comprensión, lo hacen tres. ¿Qué factores influyen? Biológicos, sociales, culturales, experiencias personales. Pero aquí lo aclara. No hay un desarrollo único. Cada adolescente es diferente. Y estas edades o estos rangos de edades son tentativos. Puede ser antes o después, o se pueden empalmar con los rangos, pero es más para el entendimiento. Entonces, la adolescencia temprana que se da de los 11 a los 13 años, hay egocentrismo, hay cambios de humor, se desarrolla el pensamiento abstracto, hay inseguridad con la imagen corporal, hay mucha comparación con los demás, pero el desarrollo moral se da en consecuencias externas. Aquí en esta edad, en la adolescencia temprana, los que generan los códigos de conducta son sus semejantes o sus pares. Es aquí donde tiene más peso la opinión de mis compañeros que lo que me diga mi papá. Es aquí donde los padres se empiezan a poner aburridos con leyes anticuadas, porque nuestros compañeros son la onda por esto. Porque mi desarrollo moral a esta etapa es por los demás, por mis pares, por mis semejantes. ¿Sí? Cuando vamos transitando la adolescencia, en la adolescencia media, si aquí fuimos egocéntricos, y aquí me pongo un límite con mi familia. Soy más individual, soy más impulsivo, soy más loco, quiero cosas a cambio. Si antes yo lavaba el coche de mi papá gratis, te lavo el coche, pero me pagas. Lavo los trastes, pero me pagas. ¿Sí? Quieren tener esa recompensa. Aquí son muy influenciables. Este desarrollo moral se refleja aquí con los grupos de pares. 100% tienen razón ellos y no nosotros. Pero aquí ya se dan los primeros pininos de relaciones en parejas y ya aceptas de manera formal tu cuerpo. Y ya en la adolescencia tardía, de los 17 a los 20 años, según Erickson, hay más autonomía, ya estás teniendo tu identidad, ya no eres tan impulsivo, ya los controlas, estás más de acuerdo con tu identidad, con tu imagen, pero ya eres consciente de predecir consecuencias y ya tienes tu esquema, desarrollas tu esquema de valor propio. Porque ya la regaste, que porque ya te regañaron, que porque ya estuviste en problema. Lo que haya sido, ya tienes tu propio sistema de desarrollo. Ahora, ¿por qué nosotros debemos saber esto del desarrollo de los adolescentes? Porque lo debemos de entender.
para identificarlos, detectar en cómo les favorece o obstaculiza el aprendizaje. Tenemos que conocerlos para que ellos sean activos, autónomos y responsables, para ponerles estrategias adecuadas para ayudar al desarrollo emocional y social. Y a manera de conclusión de este subtema, estos factores internos y externos influyen de manera directa o indirecta en la trayectoria formativa. Identificarlos permite generar estrategias para mejorar su aprendizaje y sobre todo lo entendemos mejor. Conocer cómo piensan y cuál es su visión del mundo les permite identificar cómo ha cambiado la generación. ¿Sí? Y aquí viene otro tema. Permítame tantito. Entonces, aquí viene otro tema que tal vez ustedes en su formación no lo vieron mucho, pero los tenemos que manejar. Las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Quién fue Gardner? Howard Gardner fue un psicólogo que dijo que cada quien aprende con base a un perfil y que hay un test que tenemos que aplicarle al alumno para poder ver qué perfil tiene y con eso favorecer actividades. Entonces, Gardner dijo que cada persona tiene un perfil y una manera de aprender. Entonces, hay un test con muchas preguntas donde el alumno contesta y se perfila cuál es su habilidad predominante. Entonces, esto fue Gardner. Cada inteligencia se desarrolla de manera particular según la interacción y contexto social. Ninguna inteligencia más importante que otra. Se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarse a la vida, independientemente de la profesión que ejerza. Y aquí están las 8 inteligencias múltiples de Gardner. Se van a encontrar, si quieren profundizar en este tema, que hay muchos neurólogos que dicen que esto es un neuromito, que todos tenemos todas. Entonces, yo no me voy a meter a que si esto es verdad o es mentira, yo solamente se los doy de manera informativa y sí coincido por los años que tengo trabajando frente a grupo que al menos hay 3 habilidades que predominan en los alumnos y es una combinación de alguna de estas, pero son 3. Vale. La primera, lógica matemática, uso de números, análisis, resolución de problemas y razonamiento inductivo y deductivo. La lingüística verbal, dominio de la comunicación oral y escrita, incluye escritura, narración, gestualidad, más reconocida en la lengua de señas. La musical, componer, interpretar y transformar música. Son sensibles al tono y timbre, son más creativos y todos la tenemos. La espacial, observar el mundo de diferentes perspectivas, recordar imágenes, crear imágenes mentales, dibujar, aplicar navegación de usos y mapas. Aquí en esta espacial entra el meme de, oye, ¿dónde estás? No sé, hay un árbol. Hay personas que tienen
esta inteligencia muy poca desarrollada. Entonces no se permiten ubicar entre ellos. Corporal sinestésica, mover el cuerpo para expresar cosas, resolver cosas. Expresa tus ideas, requiere fuerza, coordinación, equilibrio y rapidez. Aprender mejor en movimiento. La interpersonal, comprender a los demás. Son más empáticos, predecimos conductas, interpretan gestos y desarrollan empatía. La intrapersonal, los que son individualistas, los que son muy, se me fue el término, los que son muy huraños, no es el término correcto, huraños, los que son muy individual, conocen a ellos mismos, comprenden sus emociones, reflexionan, toman decisiones, prefieren trabajar solos y aprender por su cuenta. Y la naturalista, detecta y clasifica elementos de la naturaleza, identifica especies, interés por el medio ambiente, disfrutan clasificar seres vivos. Estas son estas son las 8 inteligencias múltiples de Gartner. Hay mucho material en redes para profundizar. Aquí el examen solo nos va a pedir que conozcamos cuáles son las 8. ¿Sí? Y hay una posible novena. No entra en la teoría de Gartner, porque apenas están debatiendo si entra o no la inteligencia existencial y no le dan un peso como la novena inteligencia múltiple porque se aplica más a lo filosófico, a la reflexión, ¿sí? Cuestionamientos filosóficos, sentido de la vida, reflexión sobre la muerte, visión sobre el futuro, el concepto de amor y aspectos espirituales. La agregaron en el 95. No se ha demostrado. Por eso no la ponen como la novena inteligencia múltiple. La teoría de Gardner maneja 8 y la novena están como que unos sí y otros no, o la toman como si fuera de chocolate. Porque como es más sobre lo filosófico, no hay una manera de establecer un patrón de comportamiento para algo ontológico. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber nosotros de esta inteligencia? Conocer a nuestros estudiantes, qué tipo de inteligencia predomina en cada estudiante, al menos las 3 principales. Diseñar actividades que involucren el cúmulo de inteligencias. No limitar el aprendizaje al modelo lógico, matemático, lingüístico. Valorar la inteligencia corporal, musical, naturalista e interpersonal. Promover proyectos donde cada estudiante aporte desde su fortaleza. Favorecer la autoevaluación e identificación de habilidades propias. Por esto nosotros lo tenemos que saber. Ahora, los inteligencias múltiples son diferentes de los estilos de aprendizajes. Este estilo de aprendizaje nace de la teoría de Felderman y Silverman. Son 5 dimensiones que percibe cómo se procesa la información. ¿Qué quiere decir? Que aparte de los 8 estilos de las 8 inteligencias múltiples de Gardner, también tenemos 5 posibles estilos de aprendizaje, pero vamos a tener desarrollado uno más que los demás. Entonces aquí están las características. Los sensitivos o los intuitivos, orientados a hechos y prácticos. Y los intuitivos, abstractos e imaginarios, enfocados a teorías. Los visuales verbales. Los visuales aprenden con imágenes, les gusta hacer dibujos, diagramas, esquemas. Y los verbales aprenden con palabras, sonidos, lecturas y más explicaciones. Los inductivos deductivos. Primero ejemplo y luego teoría. Parten de lo general a lo particular, comprenden desde lo concreto. Y aquí está al revés. Primero la teoría y luego la aplicación. Son más abstractos. La
Y también nos agregan los ciclos de aprendizaje de Cole. Son 4 fases. ¿Qué dice esta teoría de Cole? Que el estudiante para llegar a un aprendizaje tiene que pasar por estas 4 etapas. Cada estudiante se enfoca o tiene más tiempo en alguna fase preferida, pero para un aprendizaje completo tienes que transitar por todas. La etapa 1, actuar. ¿Cómo? Es aquí donde se dan actividades nuevas. Va a estar activo mientras el trabajo le entusiasme. Está rodeado de gente y aprende experimentando de manera directa. Es en esta parte donde se dan las indicaciones. ¿Ya diste las indicaciones? Ahora, ¿por qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿A dónde me va a llevar esta actividad? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Escucho o trabajo primero? ¿Cómo voy a aterrizarlo? ¿Sí? Hay muchos alumnos que se quedan aquí. Piensan tanto y piensan tanto que ahí se quedó y se fue el tiempo de la actividad. Pero ya el estudiante teórico, ¿el qué? Parte de una experiencia abstracta, es más activo, piensa de forma secuencial y lógica, se siente incómodo ante la subjetividad. Él quiere un significado preciso de las cosas, no una ambivalencia. Y el 4, el ambiente pragmático. ¿Para qué? Probar ideas y teorías nuevas. Si aprendí algo, espero que funcionen. Tengo que ver la realidad y los resultados. Y un problema nuevo es un desafío para resolver. Estas son las 4 fases de Cole. Y aquí está una comparativa. Las de Gardner son 8 dimensiones y una novena que no se ha publicado. ¿Para qué nos sirven? Aquí viene el punto. Para diseñar actividades diversificadas. No limitar la evaluación a lo lógico verbal y valorar cada tipo de talento. El modelo de Felder y Zimmermann. Sensitivo, intuitivo, visual verbal, inductivo, deductivo. Para presentar información de diferentes formas, combinando imágenes y palabras y ejemplos. Y el ciclo de Cole. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué y para qué? Que las actividades transiten estas 4 fases: experiencias, análisis, conceptualización y aplicación práctica. Y una conclusión: con cada estudiante va a tener al menos desarrollada alguna combinación de esto. Y nosotros tenemos que adaptar estas estrategias para favorecer esto. ¿Sí? Y para terminar, abordamos elementos del desarrollo físico, psicosocial y cognitivo. Abordamos autores, enfoques y modelos. ¿Para qué? Para conocer a los estudiantes, sus factores de riesgos internos y externos, para comprender sus procesos de desarrollo físico, psicosocial y cognitivo, y para adaptar la práctica, utilizando modelos de aprendizaje para diversificar estrategias. Y con esto terminamos. Me quedan más subtemas, es la segunda unidad. La tercera unidad la quiero trabajar la siguiente semana y la cuarta también. Si ustedes lo permiten, y ahí lo voy a poner en el grupo, quiero cerrar con este círculo una semana antes del examen para que ustedes sigan teniendo. Pero si ustedes me dicen, ¿sabe qué, profe? La información ya es muy redundante, aquí terminamos. Pero sí les repito, esta información solo es del curso nada más. Y vean qué tanta información viene. Y al tenerla en el curso, tiene USICAN el derecho de preguntarnos de ella. Entonces, les comento, según mi calendarización, lo quiero terminar hasta una semana antes del examen. Pero depende de lo que ustedes me digan, si continuamos o lo cortamos antes. Pero sí vienen temas interesantes dentro del curso. ¿Sí?
Entonces vamos a cerrar aquí Ok, por de mi hoy. parte, perdón, profe. Sí, maestro. Adelante. Perdón, profe. De mi parte está bien que continuamos. Ah, perfecto, maestro. Ya la considero. Sí, porque no quiero ser tan repetitivo, pero sí es necesario estar revisando todo. ¿Sí? Entonces, les agradezco haberse conectado el día de hoy. Les subo el material y les mando el video para que lo puedan consultar después. Las veo el próximo martes. Gracias y cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, maestro.